¿Qué tal, alumnos? Bienvenidos a esta primera clase de física general. El tema de hoy va a ser acerca de los vectores, específicamente vectores unitarios y producto escalar de vectores. Primero que nada, recordemos qué es un vector. Bueno, un vector es una cantidad física que, a diferencia de los escalares, requiere tanto de magnitud como dirección para ser interpretado. Por ejemplo, un desplazamiento. Recuerden que yo, para mencionar o para hacer referencia a un desplazamiento, necesito mencionar tanto su magnitud, que viene acompañada de una unidad que puede ser metros, kilómetros, y de una dirección. ¿Sí? Entonces tengo que decir 34 kilómetros a 34 grados al norte del este. De lo contrario, no se entendería esta cantidad. Bien, específicamente los vectores unitarios cumplen con estas características, tienen una magnitud y una dirección, pero con la diferencia de que esa magnitud siempre será igual a 1, por eso el nombre de unitarios. ¿Para qué sirven estos vectores unitarios? Sirven para direccionar una magnitud, ¿sí? Específicamente vamos a hablar de tres vectores unitarios que nos van a servir para interpretar o para dividir nuestros vectores comunes en una forma de expresión que vamos a ver más adelante. Bien, los vectores unitarios que vamos a ver van a estar referenciados a nuestro eje cartesiano. Recuerden que nuestro eje cartesiano puede estar en dos dimensiones o en tres. Primero hablaremos de dos dimensiones, en donde comúnmente el lado derecho se refiere a las x positivas, el lado izquierdo a las x negativas, el lado superior a las y positivas y el lado inferior a las y negativas. Bien, pues vamos a mencionar dos vectores unitarios primero, que son el vector unitario y el vector unitario j. Estos vectores, como ya les mencioné, van a tener una magnitud de 1, pero van a tener una dirección perfectamente establecida, y uno de los beneficios de nuestro sistema matemático y físico es que hay unos preceptos que siempre vamos a dar por sentados y que nos permiten comunicarnos de manera eficiente mediante artículos de divulgación o libros. Por ejemplo, esto que acabo de hacer es algo que es aceptado internacionalmente en la mayoría de los lugares, en donde el eje horizontal o de las abscisas corresponde a las x y el vertical a las y. Va a ser muy raro que encuentres un libro en donde este eje se llame A y este se llame B, y no tendría nada de malo. Sin embargo, todos nos movemos en un mismo lenguaje para poder comunicarnos. Bueno, lo mismo ocurre con estos vectores unitarios y j, que ahora vamos a ver qué significa. El vector y va a ser un vector unitario cuya dirección está completamente sobre el eje x positivo. Quiere decir que si yo lo dibujara, lo podría representar con una flecha con origen en 0, 0. En este caso va a tener una longitud de una unidad y la dirección va a estar completamente sobre el eje de las x positivas. De manera similar, el vector unitario j va a estar dirigido a la parte positiva de las y, y por consiguiente de ser unitario, también tendrá una magnitud de 1. Bien, esto lo vamos a tomar por seguro siempre. ¿Quién nos está faltando? Pues nos está faltando el vector k. El vector k, que dependiendo del curso que estés llevando, puede que lo veas o no. En este caso, como sería la tercera dimensión, vamos a hablar del eje z. Recordemos la regla de la mano derecha, en donde tenemos x, y y z. En este caso, z saldría del plano, lo tendríamos más o menos por aquí, z positivo, y el vector k sería un vector unitario sobre el eje z con magnitud 1. Bien, tal vez habrás notado que los vectores unitarios llevan un acento circunflejo encima, que también conocemos como sombrerito. Cuando veamos una letra con un acento circunflejo o un sombrerito, eso indica que es unitario. Esto nos ayudará a identificarlo o a diferenciarlo de otros vectores. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo general para después generar un ejercicio particular. Vamos a suponer un vector A con una magnitud A y una dirección
pues teta, la dirección genérica. Entonces podemos graficar este vector en nuestro eje cartesiano, con el x, y, como una magnitud a y un ángulo θ genérico. Teniendo el ángulo con su magnitud y dirección, podríamos generar sin problemas las componentes de este vector. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, la componente x, ax es un escalar, ¿bien? Porque ya sé que va a estar exactamente en la dirección x. La voy a generar a partir de la magnitud de a por el coseno del ángulo θ. Por otro lado, la proyección y la voy a generar como la magnitud a por el seno del ángulo θ. Yo te aconsejo siempre utilizar ángulos completos medidos desde el eje X positivo hasta cualquier parte donde esté el ángulo en sentido antihorario. Esto va a generar que automáticamente AX y AY tengan los signos correspondientes según el cuadrante. Si tú tienes otra manera de manejarlo, está bien. Bien, ya tengo las componentes AX y AY. Esta es una manera de calcularlas, pero hasta ahora no tenemos una manera de expresarlas. Lo que vamos a hacer ahora es expresar este vector de magnitud A y dirección θ con sus componentes coplanares, apoyándonos en nuestro tema de hoy, que son los vectores unitarios, I, J y K. Bien, de nuevo, iniciamos con un vector de magnitud A, dirección θ, que en este caso es genérica. Calculamos sus componentes AX y AY. Yo puedo expresar un vector con sus componentes, ¿sí? Yo puedo escribir un problema para un examen y decirte que un vector cuya componente X es tal y cuya componente Y es tal, está nombrado como A. Pero para escribir esto matemáticamente, vamos a regresar al concepto básico de que un vector debe estar formado por magnitud y dirección. Recuerda que te mostré que AX y AY son escalares. Por lo tanto, no puedo describir un vector con estos escalares. Sí puedo apoyarme de estos escalares y estos vectores unitarios para expresar. Es decir, yo puedo decir que el vector A está conformado por su componente AX, que es un escalar, pero está dirigido en la dirección Y. Entonces puedo decir que A es igual a AX por Y, magnitud y dirección, y la componente Y, AY más AY, por la dirección J. ¿Qué sería la dirección Y? En este caso, quien nos va a dar el signo positivo o negativo va a ser AX o AY. Por eso es importante que respetemos aquí el ángulo completo o que interpretemos el signo. Bien, y de esta manera tan sencilla ya pudimos expresar un vector de una manera en la que utilizamos sus componentes coplanares. Ahí te lo dejo para que lo puedas ver un poquito más de cerca. Ok, pero ¿qué beneficio nos trae utilizar esta notación de componentes? Bueno, como habrás notado, I, J y K nunca van a cambiar. AX y AY van a tener diferentes valores, pero esta I siempre va a estar, esta J siempre va a estar y podría haber una K si trabajamos en 3 dimensiones. Este beneficio se presenta cuando yo puedo operar mis vectores, puedo realizar sumas, restas, productos, utilizando las mismas reglas del álgebra. Bien, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo sobre esto. Bien, vamos a borrar esto y vamos a establecer dos vectores que en este caso van a ser el vector D. Te recomiendo que sigas este ejercicio en tu libreta.
el vector D que va a estar formado por 6i más 3j menos k, perdón, aquí los sombreritos les faltaron, y el vector E que va a estar formado por 4i menos 5j más 8k. Bien. Recuerda que el sombrerito es una nomenclatura, si no lo ponemos no es fundamental, todos sabemos que I, J y K son vectores unitarios. Bien, normalmente, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? Bueno, tal vez si no supiéramos esta notación, nos hubieran dado un vector en 3 dimensiones, fíjense cómo tengo I, J y K, y hacer una operación tendría que descomponerse o hacerlo de modo gráfico. En este caso, la operación que me piden es, calcula 2D menos E. Como te mencioné, puedo utilizar las propiedades algebraicas para calcular esta suma, que aunque esté representada como una resta, tú ya sabes que una resta es una suma. Bien. Siguiendo la jerarquía de operaciones, la primera que debo realizar, ¿cuál es? Exacto, la multiplicación. Si me pide que yo multiplique 2 por D, yo tengo que multiplicar el escalar 2 por el vector D, mismo que está conformado por sus componentes. Si esto fuera una operación algebraica en la que yo tengo 2 por 3x más 4y menos 5z, pues simplemente multiplico por todos los interiores, ¿verdad? 6x más 8y menos 10z. Lo mismo voy a hacer en este vector. Por lo tanto, 2d va a ser igual a 2 por 6i más 3j menos k. Dando como resultado 2 por 6, 12i, 2 por 3 más 6j, 2 por menos. Recuerda que cuando no hay un número es porque hay un 1. 2 por menos 1, menos 2k. ¿Bien? Ya tengo el 2d. Y ahora a esto le voy a restar menos e. Lo voy a expresar de la siguiente manera. El resultado que obtuve, 12i más 6j menos 2k menos, y abro paréntesis y coloco todo el vector e. 4i menos 5j más 8k. Bien, lo estoy haciendo paso por paso para que puedas notar que este menos va a afectar a todo el vector e. El siguiente paso para mí sería 12i más 6j menos 2k menos 4i más 5j menos 8k. Bien, y ahora ya tengo expresado o desarrollada toda la operación. El paso siguiente sería, tal como en una operación algebraica, sumar y restar las i's con las i's, las j's con las j's y las k's con las k's. Entonces, de nuevo voy a expresar todo, pero ustedes lo pueden hacer más simplificado. Tendría 12 menos 4i más 6 más 5j más menos 2 menos 8k. Y mi resultado final sería 12 menos 4, 8i, 6 más 5 más 11j, menos 2 menos 8 menos 10k. Bien, este sería el resultado final de la operación de vectores. Pues tal vez tú no hayas utilizado un vector en 3 dimensiones, pero con esta nomenclatura o esta notación, tú ya los puedes resolver. Bien, con este pequeño ejemplo cerramos el tema de vectores unitarios, ya que únicamente nos sirven para tener una nueva notación, una nueva manera de escribirlos,
pero más adelante vamos a seguir utilizando esta notación, así que te recomiendo aprenderlo bien y tenerlo siempre presente. Continuamos con el siguiente tema, que son producto escalar de vectores. El producto escalar de vectores, como sabrás, es una de las operaciones vectoriales que podemos realizar. Estos vectores, recuerda que no se operan igual que los escalares. Por ejemplo, la suma, tú ya sabes que la suma se hace por medio de paralelogramos, de trigonometría o de componentes coplanares. Con los productos pasa lo mismo. Existen dos operaciones de producto vectorial. Una de ellas es el producto escalar y la otra es el producto vectorial. Ambos funcionan con vectores, pero sus resultados son distintos. Bien, anteriormente estudiamos la suma, que resulta relativamente fácil de entender, ya que es una acumulación de vectores. Podemos entenderla fácilmente con los desplazamientos o incluso con las fuerzas cuando hablamos de cadenas que jalan o cables, los desplazamientos cuando camino en diferentes direcciones. Bien, pero ahora vamos a expandir nuestro conocimiento con dos nuevas operaciones. Como les dije, el producto escalar y el producto vectorial. Vamos a iniciar con el producto escalar, que también lo conocemos como producto punto. Esto se simboliza de la siguiente manera: vector A punto B, y esto va a ser igual a. Esta nomenclatura es la que le da uno de sus nombres, que es el producto punto. La solución a este producto punto es un escalar. Aunque yo esté hablando aquí de vectores, que lo voy a remarcar aquí con la flechita, aunque yo hable de vectores que se multiplican, el resultado va a ser un escalar. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, para definir gráficamente qué pasa, vamos a simbolizar el vector A y el vector B de la siguiente manera. Lo podemos tener así. Y hay un ángulo que los divide, que vamos a llamar phi. El ángulo phi. Bien, este ángulo phi solo puede tener valores entre 0 y 180. ¿Sí? Porque si el vector B pasara de los 180, entonces el ángulo phi estaría de este lado. Por lo tanto, phi solo puede tener valores entre 0 y 180. Bien. Vamos a hacerle un zoom para que pueda ver. Excelente. Bien, ¿cómo se define el producto escalar o producto punto? Se define como el producto de la magnitud de uno de los vectores multiplicada por la proyección o componente del otro vector paralela al primero. Bien, como tal vez esto te haya resultado un poco confuso, lo vamos a dibujar. Yo creo que siempre dibujando es más fácil entenderlo. Antes que nada, ¿qué es la magnitud? Pues en la representación gráfica es la longitud de un vector. Entonces vamos a tomar nuestra definición. Si te parece, vamos a escribirla. Producto punto o escalar es el producto de la magnitud de un vector por la proyección paralela del otro vector. Bien, antes que nada, cuando hablo de la magnitud, es importante definir que la magnitud es una escalar. Y cuando hablo de la proyección de un vector en otro, o la proyección paralela, pues también estoy hablando de un escalar. De aquí resulta bastante fácil entender que el resultado de un producto punto sea una escalar. Bien, gráficamente, ¿qué es esto? Bueno, producto de la magnitud de un vector, vamos a dibujarlo en azul, y en este caso me voy a referir a la magnitud de A, que es esta longitud.
por la proyección paralela del otro vector. Y ahora vamos a marcar en rojo la proyección paralela del otro vector. La proyección de B paralela a A, es decir, necesito una perpendicular a A. Y esto de aquí sería B proyectado en A. ¿Cómo voy a calcular esa B proyectada en A? Bueno, aquí es donde entra nuestro amigo phi. Si te fijas, acabamos de formar un triángulo rectángulo en el que uno de los catetos es la perpendicular, otro de los catetos está en la misma dirección que A, pero no es toda A, y la hipotenusa es la magnitud de B. Entonces, si yo extraigo este triángulo, aquí está mi ángulo de 90, aquí está mi magnitud B, en rojo está lo que quiero conocer, que es la proyección paralela del otro vector, y también conozco el ángulo phi, eso no hay que perderlo de vista. Entonces, con funciones trigonométricas yo puedo establecer el valor de este cateto o de esta proyección, que sería utilizando la función coseno, ya que tenemos el adyacente y la hipotenusa, puedo decir que esto es igual a B por el coseno de phi. B coseno de phi. Entonces, si regreso a mi definición original que me dice producto punto o escalar es el producto de la magnitud de un vector por la proyección paralela del otro vector, yo puedo traducir esto a producto de la magnitud de un vector, es decir, A. Esta es la magnitud de un vector. Si les parece, lo ponemos en colores correspondientes. A por la proyección paralela del otro vector. La proyección está dada por B coseno de phi. Ahí tenemos la primera manera de obtener el producto punto de una operación. El producto punto de dos vectores está dado por la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. Evidentemente, esto te será útil cuando conozcas el ángulo entre ellos. Por lo tanto, vamos a ver más herramientas que se pueden utilizar con el producto punto. Bien, antes que nada quiero dejar algo muy establecido. Dijimos que phi puede tener valores entre 0 y 180. Pero quiero que observes que cuando phi esté entre 0 y 90, todos los valores de este producto punto van a ser positivos, ¿sí? Porque el vector va a estar proyectado en la misma dirección que el paralelo. Cuando phi esté entre 90 y 180, vamos a dibujar por aquí otro ejemplo. La proyección va a estar en una dirección opuesta al vector paralelo, por lo tanto, el producto cruz va a ser, perdón, el producto punto va a ser negativo. Pero el caso que más nos interesa es cuando phi sea igual a 90. Si te fijas, aquí phi es mayor, aquí phi es menor, pero en ningún caso es igual. Cuando phi sea exactamente igual a 90, te invito a calcular en tu calculadora científica el coseno de 90 y observarás que te da 0, siempre y cuando estés utilizando grados. Y eso significa que el producto punto o escalar de cualesquiera vectores que sean perpendiculares
siempre va a ser 0. Repito, el producto punto o escalar de cualesquiera vectores perpendiculares va a ser 0. Esto va a ser muy importante con el siguiente tema que veremos. Bien, pues ya aprendiste a hacer una forma del producto punto, aunque tal vez por ahora no te sea tan útil. Vamos a ver una manera más utilizando los conocimientos de hoy para integrar todo. Bien, vamos a borrar el pizarrón. Mientras te platico, el producto punto también se puede expresar con la notación que vimos hace un momento. Y también recuerda que te comenté que cuando utilizamos esa notación podemos utilizar las propiedades algebraicas y resolver las operaciones como algebraicas. Bien, vamos a incluir todos los conocimientos. Voy a volver a escribir por aquí que A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. Ojo, no te mencioné, pero es importante que sepas que no importa el orden. ¿Sí? Aquí pudo haber sido B por A por coseno de phi en esta operación. Muy bien. Te decía que cuando utilizo la notación de componentes coplanares, yo puedo resolver las propiedades algebraicas de la misma manera que lo he hecho siempre. Puedo expresar A.B como AX más AXI más AYJ más AZK por BXI más BYJ más BZ. Bien. Lo único que hice fue expresarlo como un polinomio, que ya sabemos que es una forma válida de expresar un vector. La componente X, que es un escalar, por el vector unitario Y, la componente Y por el vector unitario J y la componente Z por el vector unitario K, y expresarlo como una multiplicación. Si esto fuera álgebra, como yo te mencioné que puedo resolverlos, el siguiente paso sería multiplicar todos por todos. Y es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar AXI por BXI. Te fijas, expreso los escalares y luego los unitarios, más AXI por BYJ, AX por BY y punto J, más AX por BZ, AX, BZ y por K. Luego voy a tener AY por BXI más AY, BY, J por J más AY por BZ, J por K. Luego voy a tener AZBX, K por I, más AZBY, J, K por J, más AZBZ, K por K. Bueno, esto fue un poco tedioso, pero solo lo vamos a hacer una vez para comprender qué es lo que ocurre. Recuerda que yo te mencioné hace un momento que cuando phi es igual a 90 grados, el producto punto es igual a 0. Bien. Y ahora observa que en cada una de nuestras componentes de la multiplicación hay una multiplicación de vectores. Aquí es I por I, J, I por J, I por K, J por I, J por J, J por K, y así nos vamos. Pero resulta que esos vectores son vectores unitarios y ya sabemos su dirección. La dirección del I es X, del J es Y y del K es Z.
¿Y qué tienen de características I, J y K o X, Y y Z? Pues ni más ni menos de que son perpendiculares. Bien. Por lo tanto, cualquier producto punto de I por J es 0, de I por K es 0, de J por K es 0. Bien, lo voy a poner aquí. I por J es 0, I por K es 0, J por K es 0, porque son perpendiculares. Eso quiere decir que todos los términos de esta operación que tengan IJ, IK o JK se tendrán que ir. En este caso se va este, se va este, se va este, se va este, se va este y se va este. ¿Bien? Y nos quedan únicamente 3 términos. Pero además estos 3 términos tienen una multiplicación muy particular en la que es el mismo vector. Si es el mismo vector, esto quiere decir que son paralelos. Y si son paralelos, quiere decir que el ángulo entre ellos es 0. Entonces, ¿qué pasará cuando θ es igual a 0? Pues si tú colocas en tu calculadora coseno de 0, eso te va a dar 1. Por lo tanto, I por I es igual a 1, J por J es igual a 1 y K por K es igual a 1. Por lo tanto, puedo dejarte ver o puedo asimilar que esto es 1, esto es 1 y esto es 1. Y en resumen, puedo expresar esto que inició como un vector, componentes coplanares, producto de componentes, lo puedo terminar expresando como A.B igual a AX por BX, AY por BY por 1, más AZ por BZ. Y entonces, como tanto A.B es igual a AB coseno de phi, como A.B es igual a AXBX más AYBY más AZBZ, pues puedo agregarle aquí que todos estos son iguales entre sí. A continuación vamos a hacer un ejemplo. Y lo que quiero que te quede claro es que ya no vas a tener que hacer toda esta operación la próxima vez. Ya quedó demostrado matemáticamente que para cualquier conjunto de dos vectores que yo multiplique y que estén expresados en términos de I, J y K, siempre, siempre, siempre se va a cancelar el término IJ, IK, JK, JI, KJ, KI. Todos estos se van a cancelar. Y yo sé que los demás me van a dar por 1. Entonces me puedo ir directo a multiplicar AX por BX, AY por BY, AZ por BZ. Y no pierdas de vista que son escalares. Al final de cuentas, esto te va a dar 3 números que se van a sumar para formar uno solo. Pasemos al ejemplo. A continuación vamos a resolver un ejemplo para que aprendas a resolverlo de las dos maneras o los dos métodos que vimos. Vamos a volver a escribir aquí la fórmula en la que A.B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos, o igual es la multiplicación de AXBX más AYBY. En este caso nada más voy a poner dos componentes, ya que es un ejercicio en dos dimensiones. La magnitud de A es igual a 4 y la magnitud de B es igual a 5 y los ángulos ya los tengo ahí establecidos.
Entonces vamos a iniciar con la primera, que nos dice que debo multiplicar la magnitud de A, que ya me la dan masticadita y me dicen que es 4, por la magnitud de B, que es 5, por el coseno del ángulo entre ellos. En este caso es bastante sencillo calcular el ángulo entre ellos, ya que nos dan ambos ángulos referenciados al eje X. En este caso únicamente tengo que calcular al ángulo de 130, le quito 53 grados, y eso me va a dar el ángulo phi de 77 grados. Entonces me voy para aquí, coseno de 77. Como el ángulo es menor a 90, yo espero que este producto punto sea positivo y lo voy a calcular como 4 por 5 por el coseno de 77 y me da 4.499. En este caso no tenemos unidades, pero bueno, vamos a hacer la dimensión. Sí, esta sería la primera manera de calcular el producto escalar. Como vemos, la respuesta fue un escalar como esperado. En este caso va a ser un poco más tardado calcular el producto punto por el otro método, ya que no tengo las componentes. Sin embargo, puedo calcular. Recuerda que AX es igual a A coseno del ángulo, AY es igual a seno del ángulo, y lo mismo para B. Voy a hacer aquí una tablita. AX igual a 4 por el coseno del ángulo desde el eje X positivo en sentido antihorario, a Y igual a la magnitud por el seno del ángulo, BX es 5, que es la magnitud, por el coseno de 130, y BY es 5 por el seno de 130. Fíjate cómo al utilizar el ángulo completo de 130, la componente nos va a dar automáticamente negativa. Ese es uno de los beneficios de utilizar este método. Entonces empezamos a calcular. 4 coseno de 53, 2.407. 4 por el seno de 53, 3.194. 5 por el coseno de 130 menos 3.213. Y 5 por el seno de 130, 3.830. Ahora sí, ya tengo mis componentes. Si quieres que las dibujemos, las podemos poner aquí. Que sería AX, AY, BY, B. Y siguiendo nuestra fórmula, podemos calcular el producto punto como AX por BX más AY por BY. Si lo desarrollo paso a paso, 2.407 por menos 3.213 son menos 7.733 más 3.194 por 3.83 son 12.233 y la sumatoria final es de 4.02. Bien, tenemos una diferencia de menos de una milésima, o aproximadamente una milésima,
Y esto se debe a que en este caso, al utilizar la operación directamente del coseno de 77, estoy utilizando todos los decimales, mientras que en el otro caso redondeé a 3 decimales. Sin embargo, la diferencia es aceptable. Diría que el más exacto es este de acá. Bueno, aquí hubo una diferencia de una milésima. No pasa nada, no es una cifra significativa. Y esto es una operación didáctica. Espero que con este ejemplo te haya quedado un poquito más claro cómo se aplica el producto punto o el producto escalar. Déjame tus comentarios para saber si en algo puedo mejorar. Y más adelante veremos cómo resolver o cómo calcular ángulos entre vectores tridimensionales utilizando este método. Y básicamente es despejando la fórmula. Muchas gracias por esta primera clase y nos vemos en el salón.